Ha llegado el día que hace meses que se anticipaba el lanzamiento de la segunda versión del sistema de asistencia Avinox, que ha revolucionado completamente el mundo de las e-mountain bike de alto rendimiento y que os presentamos en su día al detalle. El nuevo sistema Avinox llega con dos versiones de su motor, el M2, una evolución directa del M1 con algunas mejoras en potencia, y el completamente nuevo M2S, la auténtica joya de este lanzamiento y que sorprendentemente es aún más potente que el M1, llegando a los 1300 vatios de potencia pico o incluso los 1500 vatios en modo boost, con hasta 130 Nm de par o 150 Nm en modo boost, cifras impensables hasta hace poco. Para probarlo y presentarlo, no podíamos escoger mejor bicicleta que la Megamo Rison, una de las pocas bicis que puede decir que no es un experimento, ya que lleva meses en el mercado con el Avinox M1, ganando experiencia real de uso y demostrando su fiabilidad a todos los niveles. Es la bici con la que más rodamos con el Avinox M1 y por tanto la mejor para comprobar las mejoras y novedades del M2S. El motor que pasa a equipar absolutamente todas las Megamo Rison, incluyendo los modelos de aluminio. De hecho, la propia Rison también trae novedades importantes, con una nueva talla XL que no existía antes, una nueva elección de componentes para ser más capaz tanto en la versión Rison de 160 milímetros de recorrido como en la Rison Air de 140 milímetros. Lo primero que debes saber del nuevo motor Avinox M2S es que han hecho lo que la lógica manda, algo que no se ha visto en muchas actualizaciones de motores de otras marcas en el pasado. Los anclajes al cuadro del M2S son iguales que los del M1, así que un cuadro con el M1 puede montar el M2S sin problema. Eso facilita la compatibilidad y evita rediseños innecesarios del cuadro, algo que durante años ha sido habitual en el sector. De la misma forma, la batería de 800 vatios hora del M1 es totalmente compatible con el M2S y es la que se sigue usando en todos los modelos de la Megamo Rison. Así que la actualización al M2S por parte de la Rison es totalmente transparente y aunque su cuadro tiene ligeros ajustes, saben perfectamente que es un cuadro que ha resistido sin problemas la ya elevada potencia del M1 desde hace meses. De la misma forma, el display tampoco ha cambiado ni tiene necesidad de hacerlo porque sigue siendo el más completo del mercado a día de hoy, como veremos después. En cuanto a cifras de potencia, que sabemos que es lo que mueve a mucha gente a la hora de escoger un motor. Si creías que el M1 era potente, el M2S sube el listón aún más. Y ojo, porque el aumento de potencia se percibe claramente en marcha, algo que parecía difícil cuando hace solo unos meses probamos la primera versión. El Avinox M2S pasa a tener 1300 vatios de potencia pico y 130 Nm de par, pero aún hay más. Se mantiene en modo boost, que durante 30 segundos te da 1500 vatios de potencia pico y 150 Nm de par. Eso es un 50% más de potencia pico que el M1. Puedes pensar que moviéndose ya en esas cifras de potencia tan alta es algo que no vas a notar mucho, pero te podemos asegurar que sí, y hemos tenido la oportunidad de rodar con dos bicis equipadas con el M1 y el M2S el mismo día y en el mismo recorrido. Sorprendentemente, ese aumento de prestaciones no supone prácticamente ningún peso añadido. El motor M2S pesa 2,6 kilos, solo 80 gramos más que el M1, y en volumen es solo ligeramente mayor. Para plasmar la mejora, si hablamos de densidad de potencia, es decir, la potencia que es capaz de generar en relación a su peso, el M2S mejora la del M1 en un 45% y la densidad de par en un 20%. ¿Cómo ha podido sacar más potencia sin aumentar el tamaño del motor? Internamente, la gran novedad del M2S es su paso a un bobinado con hilo plano, lo que permite meter más cobre en el mismo espacio, mejorar la eficiencia y generar más par y potencia sin necesidad de crecer en tamaño. Otra de las claves de su interior está en el uso de engranajes helicoidales con parámetros optimizados, que reparten mejor las fuerzas, reducen el estrés en cada diente y permiten transmitir más par de forma más eficiente y duradera. Ya sabéis, el M2S es muy similar por fuera al M1, pero claramente diferente por dentro. Estas dos mejoras tienen un impacto real en el uso en marcha, como veremos después. El M1 ya se presentó como una referencia no solo en potencia, también en bajo ruido en marcha dentro de los motores de alta capacidad.
Pero si bien el sonido pedaleando era prácticamente imperceptible, bajando sin pedalear, si la cadena tiraba del engranaje del motor, ya fuese por baches o al comprimirse la suspensión, se producía un sonido fruto del movimiento interno que generaba en los engranajes. Eso se ha corregido. ¿Cómo lo han hecho? Con un rediseño bastante profundo del sistema interno. Por un lado, ahora utilizan un sistema de doble engranaje en contacto, lo que elimina holguras entre piezas. Básicamente, en lugar de tener un único punto de engrane, hay dos superficies trabajando a la vez, lo que evita esos pequeños juegos internos que acababan generando ruido y ese efecto de golpe cuando la transmisión se movía sin pedalear. Y por otro lado, se mantienen los engranajes helicoidales, pero ahora con parámetros optimizados para trabajar de forma aún más progresiva. Este tipo de engranaje ya de por sí reduce el ruido, porque el contacto entre dientes no es brusco, sino continuo y más suave. La combinación de ambas cosas tiene un resultado claro. Desaparece ese ruido asociado al pedal kickback y se consigue un funcionamiento mucho más silencioso en cualquier situación, incluso bajando sin dar pedales. De hecho, el nivel sonoro se queda por debajo de los 45 decibelios, que en la práctica es un motor prácticamente imperceptible en uso real. De hecho, se ha mejorado incluso aspectos que ya eran buenos. Han reducido las pérdidas por calor con un diseño interno que disipa mejor la temperatura y cuenta con nuevos sensores. Anuncian que la eficiencia máxima ha pasado del 82% al 84,5%. También se ha conseguido la certificación IP66, mejorando la resistencia al agua de los conectores, y han reforzado el diseño interno para que los cables sufran menos con las vibraciones y las cargas, evitando desgaste prematuro y asegurando un funcionamiento más fiable a largo plazo. Recordad todo esto partiendo de un motor que en la Megamo Horizon ya ha demostrado ser muy fiable. La última mejora destacada es la sustitución de los retenes tradicionales que generaban más fricción por un rodamiento sellado de baja resistencia. El resultado, un 41% menos de track cuando pedaleas sin asistencia, pero manteniendo el mismo nivel de protección. Es decir, es más fácil pedalear sin asistencia y se pierde menos energía por el camino. No hay novedades en el display, que también montan todas las bicis de la gama Mega Horizon. Sigue siendo una pantalla OLED a todo color y táctil, con una respuesta que funciona bien incluso con guantes. Aquí el sello de DJI se deja notar. Por algo son referencia en muchos segmentos de la electrónica de consumo. Recordad que tiene puerto USB-C que permite cargar dispositivos externos con la batería del sistema a 65 vatios, ideal para GPS, el móvil o cámaras de acción. El mando remoto es el mismo, inalámbrico, ergonómico y con clics claros. También se sigue usando el mismo sensor de velocidad trasero con 42 puntos de detección, clave en la buena gestión de la asistencia en terreno complicado. La batería es la misma que en la primera generación de la Horizon, con 800 vatios hora, no extraíble de forma rápida. Pesa 3,7 kilos y Megamo ha dado un paso adelante incluyendo el cargador de 12 amperios en muchos más montajes. Con este cargador rápido podemos pasar de 0 a 75% de batería en 90 minutos y al 100% en 3 horas. Y a nosotros esa velocidad de carga nos ha salvado alguna salida de última hora. Es un añadido muy interesante. El cargador de 4 amperios necesita 4 horas para pasar de 0 a 75% y 6 horas para llegar a 100%. Como decimos, ahora hay más modelos de Mega Morrison que traen el cargador rápido. En el apartado de precios os mostramos cuáles. Sobre la app de Avinox Ride, es un 10. También hay novedades importantes en el software. Aquí no vamos a entrar en muchos detalles porque ya sabéis que las funciones de la app van cambiando y mejorando con cada actualización. Pero hay una función nueva que nos ha resultado especialmente llamativa, y es que puedes conectar un pulsómetro al sistema y establecer en qué rango de pulsaciones quieres mantenerte. Y el sistema Avinox adecuará la asistencia aumentándola o reduciéndola para que te mantengas en ese rango de pulsaciones. Si las pulsaciones están por debajo, reduce asistencia para que tengas que esforzarte más. Y si se pasan por encima del límite, aumenta la asistencia para ayudarte más. Por lo demás, los modos de asistencia son totalmente personalizables y podemos editar el orden en el que están en la bicicleta, algo que en su día echamos en falta y que ahora se hace sin problema. Si regresamos a la propia Mega Morrison, sigue apostando por dos familias completamente diferenciadas y en ambas encontramos modelos con cuadro de carbono o de aluminio. El cuadro es el mismo en todos los casos y solo cambia el recorrido trasero. En la Mega Morrison es de 160 milímetros y en la Mega Morrison Air es de 140 milímetros. Nos parecen especialmente interesantes las opciones de cuadro de aluminio, sobre todo porque logran una estética sensacional, muy próxima al carbono, como os mostramos recientemente en un vídeo que comparaba ambos cuadros. Una vez más, Megamo ha hecho un gran trabajo en el apartado estético y la calidad de las pinturas y decoraciones logradas en la nueva gama es un punto fuerte muy destacado.
Estéticas para todos los gustos y acabados con efectos muy logrados con la luz del sol. Al fin y al cabo, nadie quiere una bici fea por bien que vaya. En el equipamiento, tanto la Rison como la Rison Air han dado un paso adelante y son más capaces que nunca. La Rison se adentra un poco más en el territorio enduro, dejando atrás la Fox 36 y apostando por la Fox 38 en configuración de 160 milímetros o la nueva RockShox ZEP Ultimate. También han escogido mejores cubiertas de serie, con las Maxxis Assegai en carcasa Double Down 3C Max Grip y la Minion DHR2 en Double Down 3C Max Terra, aunque es la gama Mega Morrison Air la que recibe más cambios, diciendo adiós al manillar integrado de carbono, un cambio que representa muy bien su salto al segmento trail más potente y no tanto al trail ligero. También se pasa a cubiertas Maxxis Dissector de 2,4 y se deja de usar la tija Transfer SL en favor de la Transfer Kashima, con ajuste de posición infinito y no solo arriba y abajo. Recordad que todas las Mega Morrison son para ruedas de 29 pulgadas. Hay 6 modelos de Megane Morrison con cuadro de carbono, con precios de partida de 5.999 euros. Fijaos que os indicamos qué modelos traen el cargador rápido. Además, hay 4 modelos más de Megane Morrison en aluminio, y atentos porque es posible que aún llegue un modelo más en el futuro. De la Megane Morrison Air hay 4 modelos en carbono y 2 en aluminio, con precio de partida de 4.999 euros en aluminio y 5.999 euros en carbono, igual que en la Rison. Aunque el equipamiento es más potente que antes, en términos de componentes, el peso de las bicis sigue siendo muy competitivo, tratándose de una e-bike full power con batería de 800 vatios hora. De hecho, la relación peso-precio-equipamiento de la Rison es una referencia. En la geometría no hay cambios, pero sí una novedad importante, la llegada de la talla XL, con lo que ahora la Rison está disponible en 4 tallas, de la S a la XL. Recordad que también cuenta con un flip chip con 2 posiciones que afecta a la geometría. En esta ocasión hemos rodado con la Megane Morrison, el modelo de enduro, mientras que el año pasado lo hicimos con la Megane Morrison Air. Ese plus de recorrido de respecto a la Rison Air llega acompañado en esta versión 2027 de un salto a la Fox 38, con su rigidez a prueba de uso exigente y con mejores neumáticos que aumentan el agarre en cualquier situación. Así tenemos que, aunque el planteamiento general del cuadro de Harrison no es el de un enduro radical, los componentes escogidos para esta temporada sí la permiten adentrarse con más garantías en ese tipo de uso. La suspensión trasera confía en la aprobada fórmula de 4 en una configuración con un funcionamiento muy progresivo. En uso enduro agresivo, quizás busques algo que se endurezca más en el tramo final del recorrido, pero con los buenos amortiguadores que monta en gran parte de la gama, en nuestro caso un Fox Float X2 Factory, puedes llegar a personalizar mucho el funcionamiento de la suspensión trasera. En ese uso más Gravity, todos los cambios realizados son acertados. Eso sí, también llevan al cuadro a un nuevo nivel de exigencia en términos de rigidez, siempre hablando de un escenario de uso endurero, algo de lo que quedará al margen quien escoja la más rutera Mega Morrison Air. Al margen de las cualidades dinámicas potenciadas con la nueva elección de componentes, lo que más hemos notado en la Rison 2027 es sin duda la potencia extra que ofrece el motor M2S. Las sensaciones del M1 parecían difíciles de superar, pero lo han hecho. Simplemente es más en todo, hasta el punto que el modo Boost se nos hace inconducible en un entorno de mountain bike real y solo lo hemos podido disfrutar en tramos de asfalto o pistas con buena adherencia. Obviamente, el peso del rider influye mucho en la percepción de la potencia final, pero el tirón de los 1500 vatios y los 150 Nm es algo que nunca antes habíamos experimentado en una e-mountain bike. Al margen de esos picos estratosféricos, el M2S hace un buen trabajo a la hora de dosificar la potencia según cómo estemos pedaleando, interpretando especialmente bien las situaciones de baja cadencia. Puestos a rizar el rizo, las arrancadas comprometidas en parado con desarrollo duro es el único punto donde vemos margen de mejora, porque parece guardar en exceso la potencia durante la primera media pedalada, algo que es vital para arrancar en algunas situaciones. Pero, insistimos, es rizar el rizo de un sistema que a día de hoy es el referente en todos los aspectos relacionados con el rendimiento. En definitiva, la Mega Morrison es de las pocas que puede presumir de plantear un modelo con un bagaje real en el mercado desde la primera generación del motor Avinox. Y eso es decir mucho, dado que ya no estás apostando por algo que debuta en el mercado, sino por un modelo más que probado. En esta segunda versión han querido potenciar el montaje de las dos familias y han acertado añadiendo esa nueva talla XL.
Además, sigue ofreciendo una amplísima gama de modelos y unos acabados muy cuidados, algo por lo que ya destacaba su primera generación y que con su continuidad en esta nueva versión entendemos que ha sido un éxito. Sin concesiones a lo necesario, con experiencia contrastada con Avinox, con amplitud de modelos, buena relación precio-equipamiento y una estética acertada, la Mega Morrison ha sido una de las bicis más exitosas de la historia de la marca y ahora afronta el reto de seguir siéndolo en un mercado con más competencia. Los mismos argumentos que la han popularizado en tiempo récord siguen igual de vigentes a día de hoy, salvo que seas un endurero radical, es difícil que la Rison no cumpla todas tus expectativas.